Bienvenidos a este espacio de la Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia City y Senti Internacional, un espacio llamado Maná, un alimento espiritual diario para meditar y escuchar la palabra de Dios. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en su vida. Dirige Carlos Ríos. Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando acerca de la vida de Moisés. Estamos en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Estamos hablando de la fase de preparación que Dios tuvo que hacer para entregar la ley y los mandamientos. Hemos hablado de 5 aspectos relevantes. Más bien, hemos hablado de 4 y nos queda uno más por tocar. Pero yo quiero una vez más mencionarlos, me parecen supremamente interesantes. En primer lugar, dijimos que había algo muy importante que Israel debía tener en cuenta con respecto al pacto y a la ley de Dios. Y era la actitud. La actitud. En segundo lugar, hablamos de la obediencia. Y en eso todo Israel fue claro y al unísono le dijeron a Dios: obedeceremos lo que tú nos vayas a mandar que hagamos. En un tercer aspecto, que lo tocamos el día de ayer, hablamos de algo muy importante otra vez, como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios. Y es la relevancia que tiene el que nosotros entendamos desde el punto de vista de la Biblia la santificación. Dios decía: ustedes tienen que ser un pueblo santo. Y hablamos de lo que significa la palabra santificación. Y en cuarto lugar, hablamos de la reverencia. Ese fue el punto con el que terminé el día de ayer. Pero hoy voy a hacer un realce de ese último punto que toqué ayer para que toquemos la relevancia de este cuarto y toquemos un punto número 5. Les decía que hay algo que Dios exigió a su pueblo frente al monte Sinaí. Y es que ellos, entendiendo el Dios con el que están tratando, la santidad de Dios, ellos entendieran la reverencia, el temor, el asombro que debería haber en sus corazones frente a esto. Yo quisiera mencionar 2 aspectos que de pronto me impresionaron mucho en la vida que en el tiempo del ministerio que vivimos en la ciudad de Londres. Hay 2 cosas muy relevantes. Uno, me llamó mucho la atención todo lo que se vivía alrededor de la realeza, ¿sí? Isabel II es toda una institución y la monarquía británica pues es algo de muchos años. Y es impresionante ese palacio de Buckingham y todo lo que hay alrededor de él. Increíble. Pero hay algo que me impactaba y es la solemnidad que había alrededor de acercarse a la reina y de tener una audiencia con ella. Primero que todo, prácticamente usted tiene que ser una persona muy distinguida y muy importante, porque a veces ni siquiera a todos los jefes de Estado en el mundo se les da la oportunidad de ir y estar en ese lugar, ni siquiera siendo un jefe de Estado. Usted tiene que tener un cargo de honor, una posición importante para usted acceder. Luego, cuando usted accede a una cita, a usted le mandan un protocolo demasiado riguroso con respecto a la llegada al lugar, a la vestimenta que usted debe llegar. Y lo que más me impacta es cómo usted se tiene que dirigir a la reina. ¿Sí? Usted siempre tiene que tener el apelativo de Su Majestad antes de hablarle. ¿Sí? Prácticamente usted no puede hacer preguntas personales, nada de esto. Todo es en los más altos rigores del protocolo. Y estamos hablando de un ser humano, de una persona.
Y quiero decirle, estar en una audiencia de esas, ser el protagonista de estar allá, visitar el palacio, los jardines y disfrutar de un banquete, podría decir que una persona cuando ha llegado a ese sitio, mejor dicho, pónganlo en todas las revistas de farándula y dele todos los honores y la importancia porque usted ha estado en uno de los lugares más imponentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mire, estamos hablando de rigurosidad, de protocolo, estamos hablando de rendirle honores a una persona, a una institución, a una figura humana como es el reinado, y eso se vive. Impresionante. Y otra cosa que a mí me impactó mucho estando en esa ciudad es que los mejores sitios y espectáculos con respecto al teatro están en esa ciudad. Uno aquí habla de ir al teatro y habla de esos teatros que tienen palcos y todo esto, pero otra cosa es estar en ese lugar y visitar ese lugar. Vuelve y juega. Acceder a un lugar de estos es supremamente costoso. Segundo, usted se queda sorprendido otra vez la vestimenta que utilizan las personas para estar en estos lugares. Pero lo que más me impacta es cuando uno entra al lugar. Hay toda una ceremonia alrededor de el grupo, la presentación y la obra que se va a presentar ese día. Ustedes se quedan sorprendidos que cuando ya entra todo el escenario, el silencio, prácticamente es un culto al silencio. Usted no ve en una sala de esas quién está conversando con el vecino, ni quién está abriendo un celular, no. Porque esta gente, cuando está frente a este espectáculo, se rinde, porque allí están, obviamente, las mejores escuelas de teatro, están las mejores orquestas, están los mejores maestros de música al frente de esos lugares. Y podríamos decir que allí está, mejor dicho, lo más innato en todo lo que tiene que ver con arte. Y es increíble todo lo que se rinde alrededor de un espectáculo de estos. Cuando yo estaba estudiando el tema del monte Sinaí, yo ayer fui enfático, creo que fui enfático con ustedes, pero les dije que lastimosamente a veces la manera como los libros, las películas nos han hecho concebir a Dios, y como los cristianos lastimosamente a veces pecamos de leer poco la Biblia, entonces no conocemos al Dios de la Biblia. Entonces a veces como que metemos a Dios en nuestros pensamientos. Entonces Dios es mi compañero, Dios es mi amigo, Dios es mi papá. Entonces dentro de eso como que vamos metiendo a Dios en un tipo de familiaridad, ¿sí? Que yo no estoy diciendo que sea mala. ¿Quién dijo que es malo concebir a Dios? Y la Biblia dice que Dios es un padre y que Dios no nos llama siervos sino amigos. Pero otra cosa es cuando uno conoce al Dios santo de la Biblia. Y por eso insisto que el Sinaí, yo creo que es bueno que los cristianos nos devolvamos al Sinaí y que veamos el protocolo del Sinaí, porque es que lo que pasó en Sinaí fue eso. Cuando ustedes empiezan a leer conmigo el capítulo 20 y vean todo el protocolo, lo que Dios mandó a hacer alrededor, porque aquí lo empezamos a leer desde el día de ayer, les conté cómo prácticamente se estableció una barrera en el sitio, a las faldas del Sinaí, y Dios dijo: nadie puede pasar de acá, porque es que el que pase va a morir, porque es que aquí está la santidad de Dios. Si los hombres le rendimos protocolo a otros hombres, si los hombres le rendimos culto a una presentación, a una obra, si los hombres sabemos guardar respeto y silencio cuando alguien está hablando o cuando alguien está interpretando, porque le damos la solemnidad, entonces nosotros no conocemos al Dios de la Biblia. Porque este Dios santo también demanda que nosotros tengamos solemnidad y respeto hacia su nombre. Solemnidad y respeto hacia su santidad. Y entendamos que con el Dios que estamos tratando, claro, es un Dios que vino de la eternidad al tiempo, que siendo Dios se hizo hombre. Pero se hizo hombre para que nosotros entendiéramos
su amor, su misericordia, su fidelidad. No para que nosotros lo metamos ahorita aquí a decir que Dios es mi amigo, entonces, Dios, como tú eres mi amigo, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque como tú eres mi amigo y tú me entiendes y tú sabes conoces mi debilidad, entonces como quien dice, Señor, tú lo sabes todo, entonces como que decirle a Dios, tú lo sabes todo, es que estoy autorizado a hacer lo que yo quiera. Sin entender la santidad y a quién nos estamos acercando, al Dios vivo, al Dios de la Biblia. Y por eso es que en este cuarto punto, cuando hablamos de la reverencia, leímos en el versículo 12 y 13 que Dios exigió que su santa presencia fuera reconocida y respetada. Y aquí es donde dice que Dios estableció límites alrededor del monte y prohibió que el pueblo cruzara esos límites. En la Biblia nos cuentan muchas historias de personas que se relajaron frente al mandamiento de Dios. Usa perdió la vida. Y cuando uno lee en la Biblia por qué Usa perdió la vida porque iban a trasladar el arca de un lado a otro y la tomaron de cualquier forma, la subieron en cualquier sitio y empezaron a moverse. Y ellos tenían mandamiento. Primero, que el arca solo se debía tomar de determinada manera y con ciertos instrumentos, todos santos. Y en segundo lugar, cuando se transportaba, decía dónde debía transportarse y todo era santo. Pero un día Israel, como duró tanto tiempo sin el arca, fueron y cogieron el arca, la subieron entre ellos y llevémosla. Un hombre murió. Y David entendió la seriedad de lo que estaba haciendo y al otro día dijo, dejemos el arca, la llevaron a la casa de un hombre llamado Obed-edom y a David le tocó ir a volver a leer todo lo que se decía de transportar el arca para luego sí volver y hacer los protocolos. Porque Dios es bueno, pero Dios es santo. Y uno tiene que aprender a tener reverencia. Y yo sigo insistiendo y me perdonan, pero es que quiero ser insistente. Y le voy a decir el caso más común que yo encuentro donde nosotros no reverenciamos a Dios. Y se supone que vamos para la iglesia a adorar a Dios y no nos da nada insultar a nuestra esposa, a nuestros hijos, gritar, maldecir mientras vamos en el carro. Y a los 5 minutos estamos en la iglesia diciendo santo, santo, santo. O salimos de la iglesia de estar cantando santo, Dios es bueno, aleluya, y salimos a gritar y a maldecir. Ahí es cuando no reverenciamos el nombre de Dios. Porque Santiago en el capítulo 3 dice, de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce. No podemos bendecir a Dios y luego maldecir a los hombres hechos por Dios. Porque ahí es cuando no entendemos lo que significa la reverencia y la santidad de Dios. Por eso alabar a Dios no es cantar. Hay gente que cree que adorar es cantar. Y adorar es una vida que en todo sentido adora a Dios. Yo adoro a Dios en el templo, pero adoro a Dios en mi casa antes de llegar al templo, esperando a mi esposa, diciéndole buenas palabras, ayudándole a bajar del carro. Eso también es adorar, darle un buen trato a mis hijos. Eso es adorar. Lo demás es religiosidad. Hay gente que es religiosa porque cree que canta, porque cree que adora, pero con esa misma lengua con que adora maldice y maltrata. A eso me refiero cuando les digo que en este cuarto punto, antes de que vinieran los mandamientos, Dios le dijo al pueblo, tienen que prepararse. Y nosotros a veces no nos preparamos. Y cuando digo no nos preparamos hay que tomar el nombre del Señor en serio. Timoteo en el capítulo 2 dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor Jesús. Porque si Dios es santo y yo estoy invocando un Dios santo, yo tengo que vivir en medio de la santidad. No le digo, yo un día le expliqué que cómo es de incoherente el pueblo religioso, que uno encuentra gente que va a hacer algo malo, robar, hacer narcotráfico, matar a alguien, y van y se arrodillan y le dice a Dios que esa vueltica le salga bien. Imagínese atrever a decirlo, hacer una persona, dizque una oración diciéndole que eso funcione. O como el cristiano que va y hace malos negocios y ora para que los malos negocios le salgan. Ahí es cuando damos muestra de que no tenemos ninguna reverencia. Nosotros usamos el nombre de Dios y respetamos el nombre de Dios. No sabemos ni siquiera qué Dios estamos invocando.
Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. Y con esto, familia, no estoy acusándolos, no estoy juzgándolos. Estoy tratando de explicar un poco la Biblia para que cada día simplemente asumamos un poco la vida cristiana con mayor seriedad y con mayor responsabilidad. Que entendamos que no es charlando, es en serio, y es de corazón, y es para Dios, porque es lo que Dios espera de nosotros. Dios exigió entonces que su presencia fuera reconocida y respetada, lo dijimos ayer. Y también dijimos ayer, Dios exigió que el pueblo se santificara y se consagrara. Y dice el versículo 14 que el pueblo obedeció. ¿Y qué hicieron? Lavaron sus ropas, limpiando sus corazones hacia Dios. Y Dios exigió que el pueblo concentrara su atención únicamente en Él. Eso es. Otra cosa que es santificar el nombre de Dios. Yo no puedo estar dizque en la iglesia orando, cantando, y usted no sabe, familia, lo que uno a veces como pastor siente. ¿Y sabe qué pasa hoy? Yo a veces estoy al frente en la tarima y mientras todos estamos en tremenda alabanza, cantando, glorificando, ¿sabe qué? Abro a veces los ojos y hay feligreses que mientras estamos en medio de la alabanza tienen su celular, están mirando los textos, están mirando los chats, están mirando quién le escribió. ¡Wow! Hay personas que están alabando a Dios y tal vez, aunque están alabando a Dios, su mente está en otra parte. Y la Biblia dice que uno debe reverenciar a Dios. Y yo creo que la reverencia es mi alma, mi mente y mi corazón deben estar en Dios. Porque es que estamos hablando de... Usted está engañando a Dios. A ver, ¿quién me dice? ¿Usted cree que si yo estoy en la iglesia o aquí donde estoy, si yo estoy aquí arrodillado haciendo una oración, estoy pensando en otra cosa? ¿Yo a quién estoy engañando? Si Dios lo conoce todo. No, por eso la Biblia dice que debe ser con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Y por eso es que orar no es fácil y concentrarse en la alabanza no es fácil, porque requiere que uno tenga la disciplina de decir, no Señor, yo vine a lo que vine y me voy a meter en lo que me voy a meter. A mí a veces me preocupa, no crea, yo soy un gran defensor y digo que Dios usa mucho los medios de comunicación y las redes sociales hoy para que el evangelio se predique. Y yo vivo feliz de estar predicando y sabiendo que la palabra de Dios cada vez llega, pero no dejo de tener preocupaciones. Porque tal vez muchos, cuando ya la reunión hoy día es online, entonces muchos dirán que en medio de la alabanza dirán, no, pues yo voy a hacer una cosa, yo voy haciendo esto mientras empieza o se hace la alabanza en la iglesia. No, y yo lo he enfatizado mucho en estos días en las reuniones familiares de los domingos. Yo les pido el favor, el primer tiempo no es un relleno. El tiempo de alabanza es para que nos paremos a alabar y a glorificar a Dios, pero no es que mientras está la alabanza entonces yo hago allí una cosa, hago la otra, voy, subo, hasta que ya llegue lo más importante que es la Biblia. No, lo más importante de un servicio de adoración es todo. Es la alabanza porque es la alabanza a Dios, es la Biblia porque es la Biblia que Dios me está hablando ese día, pero es todo, familia. Entonces ustedes me perdonarán que yo sea tan enfático y que de pronto a este tema le dedique el tiempo que es, pero lo veo como una necesidad. Y créanme, como les digo, yo no estoy ni señalando, ni acusando, ni juzgando. Estoy diciendo, esto es lo que enseña la palabra de Dios. O sea, que cuando oremos, que cuando leamos la Biblia, que cuando estemos en una adoración, que cuando estemos en una reunión de adoración, tengamos mayor seriedad, mayor respeto, mayor solemnidad y que lo demostremos. Por eso le digo, a ver, yo me pregunto, ¿quién se atrevería a ir? Le voy a poner este caso. ¿Quién se atrevería a ir a un lugar, por ejemplo, lo que les decía al comienzo, el ejemplo de ir a una ópera o ir a una presentación de una gran sinfónica o a una presentación de las mejores obras de teatro de la ciudad, ir de pantalones cortos? ¿A quién? ¿Y qué le pasa si esa persona va de pantalones cortos? O póngale que vaya de blue jean y que tenga unos tenis puestos. ¿Qué le van a decir en la puerta? Señor, usted no puede entrar porque usted, su vestimenta no está acorde a este evento. Y con esto yo no estoy queriendo decir que es que entonces para alabar a Dios, entonces hay requisitos de ponerse determinado tipo. No, no hay requisitos. Pero si yo voy a un lugar a adorar a Dios, yo creo que al menos mi parte física, mi presentación dice mucho de eso. Y hay gente que quisiera ir de pantalones cortos a la iglesia,
de tenis a la iglesia. ¿Qué es pecado? No, en ninguna parte dice que es pecado y en ninguna parte de la Biblia dice que hay un requisito para ir así o así a la iglesia a adorar. No lo hay. Pero yo creo que las cosas se caen de su peso y las cosas, aunque no las dicen, tienen su lógica, y la lógica que es: si yo vengo a adorar y a reverenciar a Dios en un lugar, en un sitio, pues yo creo que debería mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y mi mente estar acorde al evento, al lugar, a las circunstancias. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y yo les estoy tocando un tema que fue lo que Dios usó para decirle al pueblo que se preparara. Entonces, ojo con ese cuarto punto: reverencia, asombro, temor de Dios en el corazón. El quinto es la brecha que plantea los versículos. Estoy leyendo Éxodo 19, entre el 16 y el 25, porque habla la brecha entre el hombre y Dios, sobre todo en su naturaleza. Dios llamó a su pueblo a acercarse a Él solo, ojo, a través del mediador que Él había designado. El día fijado había llegado y la gloria de la presencia de Dios descendería sobre la montaña de una forma memorable. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle mucha atención. ¿Qué pasó a partir del verso 16 hasta el 25? ¿Qué pasó? Que la gloria de la presencia de Dios descendió sobre el monte Sinaí, dice el verso 16. Y dice que el pueblo se estremeció delante de Dios y que el pueblo quedó pasmado frente a ese espectáculo tan maravilloso, lleno de asombro, de reverencia y de temor. Parece que todo sucedió por la mañana, en las primeras horas, a los ojos de todos, y tuvo lugar sobre la montaña. Una tormenta impresionante que nadie se pudiera imaginar. ¿Cómo quedó esa montaña? Envuelta en un ensordecedor trueno, una serie de relámpagos brillantes. Nunca se había visto una imagen semejante. Gloria a Dios. Por eso insisto, Dios los estaba preparando para esto. Y es lo que Dios quiere que el hombre entienda. Que haya solemnidad, porque cuando nosotros nos preparamos, mire lo que Dios puede tener preparado para nosotros. Hubo truenos y relámpagos, hubo una nube espesa que descendió sobre la montaña, se oyó el fuerte sonido de una trompeta y todo el pueblo se estremeció. ¿Qué tocaba la trompeta? Que ninguna persona se atreviera a acercarse a la montaña. Y todos quedaron sobrecogidos, abrumados por un profundo asombro. Una impresionante nube tormentosa estaba sobre la montaña y todos allí atestiguaron lo que Moisés le había dicho que sucedería, que Dios iba a descender sobre la montaña en 3 días. Bueno, ese suceso dejó ver la necesidad de que haya un mediador entre Dios y el hombre. Y la presencia de ese mediador era absolutamente esencial, dice el verso 17. Los israelitas no se acercarían a la montaña, no sin Moisés, no sin relámpagos iluminados que llenaban el firmamento. Tan solo imagine la tormenta eléctrica más impresionante que haya ocurrido en la tierra, y eso tuvo lugar allí, en la gloria de la santa presencia de Dios. Y el punto es el siguiente: había una gran brecha entre el hombre y la santa presencia de Dios. Entonces, esto nos da una verdad muy grande, muy grande. Dios estaba demostrando la verdad de su santidad y la absoluta necesidad de que el hombre tiene de acercarse a Él con la ayuda de un mediador. Y la única manera de que cualquier israelita se acercara a Dios era a través de la presencia absolutamente esencial de un mediador. Y en este caso, ¿quién era? Moisés, a quien Dios había designado. Hay razones por las cuales el hombre debe acercarse a Dios a través de un mediador. 1. Era necesario un mediador debido a que Dios era un Dios santo, y lo dice el versículo 18. Mire que cielo y tierra fueron conmovidos en este versículo. El profundo estruendo de constantes truenos, los relámpagos más brillantes, resplandecientes, una nube negra y espesa, el fuego y humo que subían de la montaña entera temblando. Eso pasó en los versículos 16, 18 y 19.
El pueblo estaba como tal vez estaríamos nosotros frente a cualquier evento como esto. En segundo lugar, era necesario que hubiera un mediador porque Dios solo hablaría a través de ese mediador. Mire que Dios solo llamó a Moisés para que subiera a la montaña. Así lo dice el verso 20. Y en el 21 nos dice el 3 que era necesario un mediador porque la santa presencia de Dios debe ser reverenciada. Mire que cuando el pueblo vio a Moisés subir por la montaña en medio de aquella terrible tormenta, ¿qué hicieron? Dijeron, donde nosotros hubiéramos ido, hubiéramos muerto. Pero la presencia y la santidad de Dios, que son dignas de ser reverenciadas y con respeto, la única persona que podía entrar a la presencia de Dios era el mediador, la persona que Dios designaba. En cuarto lugar, era necesario que hubiera un mediador porque incluso los sacerdotes estaban impuros, dice el versículo 22. Y a menos que fueran primero santificados y consagrados, ellos también habrían muerto en el acto. En quinto lugar, era necesario que hubiera un mediador porque la misma tierra estaba impura, dice el verso 23. Observe que la montaña misma tenía que ser apartada y santificada para Dios, que había que señalar límites alrededor de la montaña. Y en último lugar, era necesario un mediador porque todos debían acercarse a Dios a través de un mediador designado, dice el versículo 24. Dios dijo a Moisés que llevara consigo a Aarón a la montaña. ¿Por qué? Porque Dios pronto separaría a Aarón y a su tribu y los consagraría como los sacerdotes de Israel. Y Dios los llamó a subir a la montaña junto a Moisés para apartarlo a los ojos de todo el pueblo. ¡Qué belleza! Ahora, déjeme decirle la más grande verdad de la Biblia. Dios llama a todo ser humano a acercarse a Él por medio del mediador que Él designó. Ahora, para Israel, ¿el mediador quién era? Moisés. Para nosotros, aleluya. Ojo con esto, el único mediador es Jesús, el Hijo de Dios. Y a partir de su llegada como Salvador y como Mesías del mundo, nadie puede acercarse a Dios sino por medio de su Hijo. ¿Me entendió? No hay ningún otro mediador. A los que siguen creyendo según las religiones que fulano, que por medio de esto, olvídese. Si usted está aquí en Maná, estudiando y aprendiendo de la Biblia, quiero decirle una de las más grandes verdades de la Biblia. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lo dice Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 4. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que nos quede claro, y este no es un tema para debatir ni para comparar, es un tema absolutamente claro en la Biblia. La única manera de obtener la salvación es por medio de Jesucristo. La única manera de llegar a Dios es que Jesucristo es el camino. Y el único mediador a quien oramos porque está a la diestra del Padre, después de que Jesús murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es el que media por nosotros y por eso los evangelios están llenos de enseñanzas que nos dicen que toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias. Y yo oro para que esto nos quede claro. Qué belleza estos 5 puntos con los que Dios preparó a Israel para darle leyes y mandamientos. Y tú también estás preparando nuestro corazón. Y gracias por estos 2 últimos que tocamos el día de hoy, que nos hablan de reverencia. Y yo te pido que cada día coloques reverencia, respeto hacia tu nombre y hacia tu santidad. Y gracias porque así como Israel ese día necesitó un mediador y era necesario por todas esas razones, tú nos diste un mediador. Jesús, gracias. Gracias por ser el camino. Gracias por llevarnos al Padre. Gracias por llevar nuestras oraciones al Padre. Gracias por pagar por nosotros. Jesús, tú eres el único mediador y te lo agradecemos. Yo te entrego cada persona de Maná. Yo te pido que cada oyente de Maná, en la medida en que escuche estas palabras, realmente su vida ya esté siendo impactada, cambiada, para que realmente adoremos a Dios como es y como es digno de ser adorado y alabado. Nos encomendamos a ti en este día de oración y de ayuno.
Te pedimos que nos enseñes a amarte, a estar en tu casa, en tu presencia y a reverenciarte cada día en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un buen día, que Dios les cuide y les bendiga, les pastoree y les sustente. Y nosotros nos encontramos de nuevo mañana aquí para que sigamos estudiando este espectacular tema. Bendiciones para todos.